Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, nosotros ya una vez más, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios, vamos a estar estudiando una lección más de la escuela sabática. Es una alegría para mí, también es un privilegio, ¿verdad? Que podamos estar compartiendo un mensaje divino, ¿verdad? Un mensaje de Dios para nosotros. Esta oportunidad nos toca otra vez estudiar la lección 6, y también tenemos una invitada, ¿verdad? Como siempre tenemos una invitada especial y voy a pedir que ella misma se presente para que ustedes la sigan recordando como ellas. Así que, ¿Qué tal? Soy Anita Jiménez y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este momento, en este repaso. bueno, damos gracias a Ana también, que siempre nos está acompañando en este repaso. Y bueno, para que podamos comenzar el estudio sin más, ¿verdad? Para no hacer muy largo, vamos a pedir la dirección de Dios, ya que vamos a estudiar su palabra, vamos a pedir que Él mismo nos instruya. Así que vamos a orar. Oremos. Señor Dios, Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos das un privilegio, nos das la oportunidad para estudiar tu palabra y sacar, Señor, lecciones importantes para nuestra vida. Pedimos, Señor, que estés con nosotros, que también estés, Señor, con cada persona que va a estar viendo este repaso, Señor. Pedimos y lo gracias por Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros elegimos como texto clave Primera de Reyes 18:21, que dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a hacer dos preguntas que nos parecieron tipo lo más importante al repasar esta lección. La primera pregunta es: ¿en qué contexto ocurre la restauración del altar en la época de Elías? Javier. Bueno, interesante. La lección de esta semana tiene un título principal bastante interesante, ¿verdad? Y bastante práctico también para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué práctico? Porque nosotros podemos llevar a la práctica esto, de la teoría a la práctica. Bueno, ¿en qué contexto? Y el título principal dice, la restauración de un altar derrumbado. ¿En qué contexto ocurre esto? Ustedes, yo creo que la mayoría ya hemos escuchado la historia, ¿verdad? En donde Elías eh, fue, fue a combatir, podríamos decir espiritualmente, ¿verdad? A, a sacerdotes de Baal y de otros dioses, ¿verdad? Entonces hubo una cierta cantidad de, de, de sacerdotes de Baal, ¿verdad? Y solamente estaba Elías, que estaba representando a Dios, ¿verdad? Pero es interesante que esta parte, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? De que Elías, para la construcción del templo, él usó algunas cuestiones simbólicas, unas cosas simbólicas como juntar, por ejemplo, 12 piedras y en nombre, ¿verdad? Simbólicamente, simbolizando a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Para empezar otra vez a reconstruir lo que sería el altar, ¿verdad? Interesante esta parte que Elías, ¿verdad? Usa estos símbolos que nosotros hoy por hoy, ¿verdad? Podemos usar también para volver a construir un templo. A mí lo que me llamó la atención también de esto que hizo Elías, ¿verdad? De que nosotros hoy en día no hace falta, no es necesario que nosotros construyamos un altar físico, ¿verdad? Hoy por hoy, no, de repente cuando nosotros construyamos un altar en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, ¿verdad? De repente no va a caer fuego del cielo, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros, así como estuvo con Elías, así como Elías también dijo al pueblo, ¿verdad? Como estuvo leyendo Ana en unos minutos antes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos lejos de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos rechazando la voz de Dios, verdad? Porque ¿cómo llegó a este punto el pueblo de Israel? No fue de un día para otro. Interesante que la lección, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? De cómo llegó el pueblo hasta este punto. No fue de un día para otro. La lección del día martes, por ejemplo, nos empieza diciendo: Israel no cayó en tal apostasía de la noche a la mañana. El altar derrumbado en el Carmelo simplemente representaba el estado
relación desmoronadora de Israel con Dios. O sea, para que llegase a este contexto, al contexto en que solamente tuvo que haber una persona y en realidad la Biblia menciona a dos personas, Elías y otro más, ¿verdad? Que estuvo resguardando siempre a los que creían todavía en Dios, les daba alimento con pan y agua también, ¿verdad? Entonces, habían pocos, no habían solamente uno, pero había muy pocos que realmente seguían confiando en Dios, ¿verdad? Pero para que llegase el pueblo hasta este punto, no fue de un día para otro, fue de a poco, ¿verdad? También en las preguntas siguientes que tenemos también que sacamos también de esa lección, vamos a estar respondiendo, ¿verdad? Algunas situaciones que en el pasado, de repente ellos no fueron, no cayeron, ¿verdad? En el pecado por esas cosas, que vamos a estar hablando más adelante, pero que nosotros hoy en día tenemos esos problemas, ¿verdad? No voy a entrarme mucho en eso más, es solamente para seguir una línea. Volviendo al tema, el pueblo de Israel se alejó tanto de Dios, pero no fue de un día para otro, fue de a poco, fue paulatinamente que se empezaba a alejar y alejar y alejar de Dios. Por ejemplo, en el desierto nos dice la lección, en el desierto, Aarón no impidió necesariamente la adoración a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Simplemente añadió un becerro. Fue solamente eso, no dijo no hay que adorar a Dios, no, sino que solamente abrió una ventana, ¿verdad? Para que el enemigo pudiese actuar a través de esa ventana y empezar a alejar al pueblo de Dios. En este caso, de repente, el enemigo no está alejando solamente al pueblo. El enemigo empieza a alejar no toda una iglesia a una vez, ¿verdad? Pero empieza a alejar a una persona a la vez. En este caso, no debemos ser nosotros esa persona que se está alejando de Dios. Y si realmente esa es nuestra situación, porque el mensaje siempre de la escuela sabática, el mensaje siempre nos llega a nosotros, ¿verdad? Es personal. No debemos alejarnos de Dios nosotros. Y si nosotros nos estamos alejando, ¿verdad? Debemos usar lo que estuvo leyendo Ana, ¿verdad? Este mismo versículo, ¿hasta cuándo nosotros nos estaremos alejando de Dios? Sea poco o sea mucho, ¿hasta cuándo estaremos así? Porque nosotros debemos seguir una línea recta y esa línea recta agarrado de Dios, no llegar al punto en cómo estuvo Israel, ¿verdad? Pero sí, una decisión puede hacer el cambio, una decisión y esa decisión debería de ser la de reconstruir un templo espiritual y personal con Dios, de reconstruir una amistad que de repente ya tenemos esa amistad, solamente está a medias con otras cosas, ¿verdad? Nosotros debemos de reconstruir ese templo para que podamos seguir esa línea recta, pero agarrado de la mano de Dios. ¿Para qué? Para no llegar a tal punto en que estuvo Israel, ¿verdad? Esa debe ser eh, nuestro contexto, o sea, que personalmente, ¿verdad? A comparación con lo que fue Israel en el pasado. Genial. Y tener también en cuenta que Elías eh, se mantuvo firme a pesar de toda la oposición que tenía, la cantidad de profetas que había de Baal, y él restauró la adoración al Dios verdadero. Nosotros también tenemos que restaurar en nuestras vidas la adoración al Dios verdadero. Claro, claro. Interesante eso, ¿verdad? Porque una parte de la lección, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que no solamente eran los sacerdotes de Baal, sino que eran los miembros del pueblo, o sea, que las multitudes de personas que estaban ahí y que no estaban dando apoyo ninguna a Elías, ¿verdad? Solamente era prácticamente Elías. Y eso es lo interesante. Él ni siquiera eso, ni siquiera viendo esa oposición de las otras personas que eran del pueblo de Israel, que eran del pueblo escogido de Dios, que ellos mismos, ¿verdad? No apoyaban lo que decía Elías. Y hay que tener en cuenta que lo que Elías decía no era solamente palabras de él, era Dios mismo hablando a través de Elías, ¿verdad? Eso es interesante. Y deberíamos decir más adelante, ¿verdad? En la lección vamos a comentar un poco de algunos versículos, ¿verdad? Que se trató durante esta lección también. Eso es interesante y eso nos tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Bien. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo pueden las pantallas ser un impedimento para una buena relación con Dios? Ana nos va a ayudar a responder esta pregunta. Si nosotros nos fijamos un poquitito en la lección del día jueves, habla acerca de que
los usos insalubres de las pantallas están trayendo consecuencias en el bienestar de las personas. Podemos ver, la vez pasada vi un influencer paraguayo justamente en Instagram que dijo que él quería reducir su tiempo con las pantallas y mostró un screen de el tiempo que él pasa en las pantallas, 8 horas diarias. Imagínense lo que es eso. Acá en la lección menciona que la mayoría de las personas pasan un promedio de 2 horas y media, más o menos, en redes sociales cada día. Y es un número alto de tiempo. Y que trae sus consecuencias, como está mencionado acá. Voy a leerles un poquitito. Dañar nuestra capacidad de concentración y enfoque, hacernos sentir solos, aumentar los niveles de estrés, aumentar la depresión y la ansiedad, producir una imagen corporal negativa, aumentar patrones de sueño insalubres, generar adicción, promover la acoso cibernético, aumentar el miedo a perderse algo, promover expectativas poco realistas, provocar déficit de memoria. Y nosotros podemos ver que nosotros necesitamos el contacto con otras personas. Pero al tener la pantalla siempre hay un intermediario ahí, que sería el celular o el dispositivo móvil, ¿verdad? ¿Y qué tal si invertimos mejor ese tiempo y usamos para cosas de Dios, para aprender más de Dios, para relacionarnos con Dios, para orar más? Porque nosotros estamos siendo absorbidos por esta tecnología. Y la verdad que es un desafío, porque nosotros eh, vamos a llegar a parecernos a aquello a lo que contemplamos. Si yo paso más tiempo mirando redes sociales, mirando videos o fotos de gente que tiene algunas cosas que yo no tengo y quiero tener lo mismo, me empiezo a parecer a esas personas, empiezo a querer ser como ellos y mi objetivo ya no es más ser como Jesús o ser más semejante al Maestro. Mi objetivo ya es lograr esos logros, vamos a decir, valga la redundancia, terrenales, que realmente no tienen sentido, no tienen valor. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿Estamos realmente ocupando en las cosas que realmente importan o estamos dejando eh, a un lado lo importante y dejándonos llevar para pasar el tiempo o para no, para distraernos de las cosas que no son realmente edificantes? Bueno, esa sería la respuesta a la pregunta 2 y ahora le voy a pedir a Javier que haga una conclusión al respecto de este tema. Claro que sí, Ana. Interesante la lección de esta semana, ¿verdad? Porque nos llama a volvernos a Dios, nos llama a volvernos a Dios. Y de repente, si decimos que no hace falta volver a Dios, si nosotros decimos que estamos en Dios, es interesante también esa lección para todo eso y para mí mismo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Que yo digo, yo no hace falta volver, no hace falta que yo vuelva a Dios, porque yo estoy en Dios. Bueno, entonces esta lección también es para mí. ¿Por qué para mí? Porque para que yo pueda pensar, ¿verdad? Meditar en eso, ¿verdad? Que yo mismo estoy diciendo, yo no hace falta que yo vuelva a Dios porque yo estoy en Dios. Pensar en cómo está mi relación con Dios. Si realmente yo estoy con Dios y si realmente yo estoy con Dios, ¿verdad? Para eso es importante. Algo que también les quiero de la lección que dice que algo muy interesante, dice, ten cuidado con lo que añades a tu vida de adoración cuando Dios parece estar ausente. Interesante eso. Otro más. Y esto es lo que sí me parece muy interesante que podamos pensar y volver a pensar y volver a pensar, ¿verdad? Dice, la adoración, esto está en el día martes, dice, la adoración adaptada para mayor comodidad no es necesariamente adoración y devoción verdadera a Dios. Repito, la adoración adaptada para mayor comodidad no es necesariamente adoración y devoción verdadera a Dios. Y esto es también un peligro, ¿verdad? Como el uso del celular, de la pantalla, ya sea tablet, computadora y demás cosas, ya sea tecnología, el uso de tecnología, eso es un peligro para todos nosotros, ¿verdad?
porque de repente nosotros queremos acomodar eso, ¿verdad? Queremos de repente no dejar de lado las pantallas y decimos, ah, pero yo a través de la pantalla puedo ver mensajes, meditaciones, puedo ver himnos, puedo cantar himnos, puedo hacer muchas cosas a través de la pantalla. Eso es cierto, también, ¿verdad? Pero eso no va a cubrir, ¿verdad? La parte que a mí me corresponde, la parte que a ti te corresponde. ¿Y cuál es esa parte? Si nosotros vemos en la Biblia cómo era la relación de Adán y Eva con Dios, no era a través de otro ángel, era cara a cara. Y eso es el plan original para ti y para mí. Es cara a cara, es de repente dejar el celular, acostarme, salir a caminar y empezar a hablar con Dios. Eso es lo máximo que nos podemos acercar al plan original, ¿verdad? Y también al hacer eso, tener la seguridad de que Dios mismo está ahí con nosotros. Dejas todo, dejas el celular, dejas un montón de cosas y empezás a caminar, salir a caminar y empezás a hablar con Dios. O te acostás y empezás a contarle las cosas a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de lado las pantallas, la tecnología, el celular, inclusive los amigos? ¿Cuándo fue que dejaste todo eso y dedicaste un tiempo de calidad? Digo de calidad, porque no un tiempo de 2, 3 minutos, 5, 10, 15 minutos, media hora. ¿Cuándo fue que dedicaste media hora de tu tiempo a hablar con Dios y contarle cómo está tu vida personal, laboral, de estudiante? ¿Cómo está eso? ¿Cuándo fue? Eso yo te pregunto. Y esa misma pregunta me lo hago a mí mismo. Entonces, la conclusión de esta lección es que nosotros podamos volver a Dios. Y si, como dije, si nos estamos diciendo que ya estamos en Dios, pensemos en eso. Si realmente estoy en Dios, si realmente estoy con Dios. Porque si estás en Dios y estás con Dios, vas a ver que vas a tener esa seguridad, ¿verdad? Pero para eso necesitas hacer eso, necesitas meditar, necesitas agarrar su palabra. ¿Qué te dice Dios en su palabra? Por ejemplo, en la lección del día miércoles, por ejemplo, en- nos da, por ejemplo, varios versículos en que podemos leer. Yo justamente marqué uno y puse lo que decía ahí. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tengamos eso en cuenta. Para acercarnos a Dios, yo no necesito un intermediario que sea pantalla o un amigo. Sí necesito a Jesús, ¿verdad? Solamente eso, necesito a Jesús. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Qué hermoso eso. Qué mejor que eso, ¿verdad? Pongamos eso en práctica, eso es la conclusión que nosotros podemos sacar de esta lección. Hay muchas cosas que podemos compartir todavía, pero ¿qué más que eso? ¿Qué más yo voy a necesitar de eso? Que tener la seguridad de que Dios me está escuchando y Dios me está respondiendo a través de su palabra. Eso es mejor que todo. Esperemos que esta lección te haya sido de provecho y no te olvides de esto. Esta lección es teoría, pero nosotros debemos hacerlo teopráctico. Debemos llevar la teoría a la práctica y eso queda contigo. Que la bendición de Dios también te acompañe y también el Espíritu Santo te pueda dar fuerza, porque Él es el que hace el querer y el poder en nosotros. Así que tengas una excelente semana. Bendiciones.